Belton, en Kansas City, Missouri, 2007. Hogar de Kara Kopetsky. En muchos aspectos, era una típica adolescente de 17 años. Definitivamente tenía momentos de inseguridad. Cambiaba mucho su cabello y maquillaje, a menudo jugando con diferentes estilos también. Pasaba horas al teléfono con sus amigos, aunque acababa de verlos en la escuela. Su factura de teléfono una vez fue de 40 páginas. Siempre tenía la puerta de su habitación cerrada. El 4 de mayo de 2007. Kara estaba en la escuela. Tenía un periodo libre justo después de las 9 de la mañana, así que salió del edificio, nada inusual. Pero cuando no regresó a clases, la gente rápidamente comenzó a preocuparse. Justo después de las 5 de la tarde, su familia llamó a la policía. En la habitación de Kara, todo lo que su familia habría asumido que se llevaría si se iba por un tiempo seguía allí. Maquillaje, ropa, su iPod, un paquete completo de Marlboro Lights, su teléfono, un Motorola Razr del que prácticamente vivía, estaba desaparecido. Sin embargo, no se había usado desde la mañana del 4 de mayo. La policía registró el casillero de Kara en la escuela secundaria Belton. Su tarjeta de débito estaba allí, pero no había actividad en su cuenta bancaria. El video de vigilancia en la escuela mostró a Kara saliendo a las 9:19 de la mañana durante su periodo libre, pero no se la vio en ninguna cámara nuevamente. Kara desapareció el mismo día en que un tornado pasó por el pueblo de Greensburg, Kansas. Así que cuando los familiares contactaron a los medios locales, los reporteros ya estaban muy ocupados en Greensburg, y algunos incluso se mostraron reacios a involucrarse en su historia debido a todo lo demás que estaba pasando. Sin embargo, todos en su pueblo se movilizaron para tratar de encontrarla. Su MySpace se inundó de gente comentando bajo sus fotos, grandes grupos de personas recorriendo las calles día y noche, y su rostro pegado en todo. La policía terminaría recibiendo más de 400 pistas y más de 100 supuestos avistamientos, en todas partes desde Florida hasta California, en un avión, incluso en un tranvía en Disney World. Los detectives se enteraron de que Kara tenía un exnovio que no había tomado bien su reciente ruptura. Killer Just, de 18 años, y Kara habían estado saliendo por unos 9 meses cuando Kara decidió terminar. Las cosas aparentemente habían empezado bien. La pareja tenía estilos y gustos musicales muy similares. Killer era un año mayor. Y según todos, era el chico malo genial, encantador y popular. El cantante principal en una banda. Pero los padres de Kara dijeron que con el tiempo habían notado un cambio en la personalidad de Killer. Y Kara estaba perdiendo su chispa y volviéndose menos como ella misma cuanto más tiempo estaban juntos. El 28 de abril, Kara reportó a la policía de Belton que Killer la había secuestrado. Mientras salía del trabajo, la había obligado a entrar en su auto y finalmente la dejó salir a millas de distancia. Obtuvo una orden de protección que le fue entregada el 1 de mayo. En su orden de protección, Kara listó muchas cosas, incluyendo secuestro, dijo que la había retenido y estrangulado, agregando que no estaba segura de lo que haría después, porque el abuso había empeorado con el tiempo. Y luego, 3 días después, desapareció. Los detectives hablaron con Killer. Dijo que recibió una llamada perdida de Kara el 4 de mayo alrededor de las 11 de la mañana. Pero cuando intentó devolver la llamada, ella no contestó. Dijo que estaba en la casa de su abuelo y en práctica de banda ese día, y no la había visto en absoluto. También que ella había hecho comentarios sobre querer huir a México la próxima vez que se metiera en problemas en casa. Pero los registros telefónicos de Kara pronto revelaron una historia muy diferente. Él la había llamado a las 9:20 de la mañana, el 4 de mayo, y ella lo llamó de vuelta a las 9:30 de la mañana. Esto fue solo un minuto después de que se la viera saliendo de la escuela.
Así que esta diferencia en el tiempo, claramente, era algo que la policía quería investigar, dado que estaba tan cerca del último avistamiento conocido de ella. El 2 de junio, a unos 30 minutos de distancia en Overland Park, otra adolescente desaparecida comenzaría a inundar las noticias. Kelsey Smith, de 18 años, quien fue secuestrada a plena luz del día de una tienda departamental local. Aunque la policía determinó que los casos de Cara y Kelsey no estaban relacionados, aún era un tiempo muy cargado de medios para estos lugares pequeños y tranquilos. 4 días después, el cuerpo de Kelsey fue encontrado y su asesino fue arrestado el mismo día. Pasaron 3 años y el exnovio de Cara, Killer, entraba y salía de problemas y siempre estaba en el radar de la policía de alguna manera. Cargos por drogas, violaciones de tránsito y asalto. Estaba distanciado de sus padres, tenía un diagnóstico de trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. También tenía un historial de abuso de drogas y alcohol. Había empezado a usar cocaína a los 14 y heroína a los 16. Durante estos 3 años, varias personas, incluyendo una exnovia y uno de los miembros de la banda de Kyler, habían reportado a la policía que Kyler había admitido haber matado a Cara. El FBI le pidió a su novia de entonces que usara un micrófono para tratar de sacarle la información. Fue críptico y evasivo la mayor parte del tiempo, hablando de espíritus y energías y sintiendo que Cara le tocaba el hombro. Luego dijo que la mató y la dejó en la naturaleza sola. Pero esto aún no era suficiente. En 2011, la novia de Kyler, quien estaba embarazada de 6 meses en ese momento, presentó una orden de protección contra él. Dijo que la había estrangulado varias veces y luego la golpeaba para evitar que se desmayara. También dijo que había matado a sus 3 gatos. Dijo que le había dicho que había matado gente antes, incluyendo exnovias que mató por celos. Estos reportes policiales llevaron a la declaración de culpabilidad por estrangular y golpear. Fue puesto en libertad condicional por 2 años y también fue acusado de crueldad animal. Luego fue arrestado por robar suministros de tatuajes, varias violaciones de tránsito y luego tráfico de drogas. En noviembre de 2013, Kyler fue sentenciado a 45 meses en prisión por cargos de tráfico de drogas. Mientras estaba en prisión, supuestamente confesó nuevamente a su compañero de celda que había matado a Cara. En abril de 2016, fue liberado después de cumplir la mayor parte de su sentencia. Ahora eran casi 10 años desde que Cara desapareció, y pronto, más atención volvería al área por razones escalofriantemente similares. El 8 de septiembre de 2016, a 10 minutos en auto de donde Cara desapareció, Jessica Ranions, de 21 años, se estaba divirtiendo en una fiesta con amigos. Jessica trabajaba como chef de pastelería en el restaurante de una comunidad de vida para ancianos, y estaba orgullosa de haber sido promovida recientemente a gerente. Era una gran panadera, y el hecho de que pudiera hacerlo mientras ganaba algo de dinero extra era perfecto. Esperaba ir a la universidad para obtener un título en periodismo. Sus padres dijeron que era trabajadora y enfocada en la familia, siendo particularmente cercana y protectora con sus 2 hermanas menores. El chat grupal de la familia siempre estaba activo con fotos y mensajes. Cuando no llegó a casa después de la fiesta y su teléfono iba directamente al buzón de voz, solo pasaron un par de horas antes de que llamaran a la policía. Unas horas después, a las 2 de la mañana, el auto de Jessica fue encontrado, quemado en un área boscosa. Pero Jessica no se veía por ninguna parte. Al día siguiente, no apareció para una cita con el doctor. Recientemente le habían removido el apéndice y era una cita de seguimiento importante. Según testigos en la fiesta, se le vio saliendo con una cara familiar. El ahora Killer Just, de 28 años,
quien había salido de prisión solo 5 meses antes. Aparentemente, un amigo de la infancia de su novio. La gente en la fiesta dijo que Kyler no solo estaba bebiendo en exceso, sino que estaba agitado y brusco. El medio hermano de Kyler, Jessup, le dijo a la policía que había visto a Kyler prender fuego al auto de Jessica. Jessup también dijo que Kyler le había dicho que había estrangulado a Jessica antes de tirar su cuerpo en los bosques. La cara de Kyler estaba cubierta de quemaduras cuando la policía lo encontró. Dijo que apenas recordaba nada por lo mucho que bebió, pero dijo que sabía que pasó la noche en la casa de su abuelo. El tráiler en el que había estado quedándose estaba en total desorden. Armas, pastillas y comida de semanas tirada. Fue arrestado y acusado de quemar intencionalmente un vehículo. Jessup estaba feliz de cooperar. Kyler fue mantenido tras las rejas con una fianza en efectivo de $50,000, y su juicio en relación con el auto estaba programado para el otoño de 2017. Jessup también se encontraría en la cárcel acusado de varias violaciones de tránsito. La única persona de interés en las desapariciones de ambas, Cara y Jessica, estaba de vuelta en la cárcel. Y a pesar de que ahora 7 personas le habían dicho por separado a la policía que había admitido haber matado a ambas mujeres, la policía aún no tenía suficiente para un cargo en relación con sus desapariciones, y mucho menos cargos por asesinato. La mamá de Jessica, Jamie, nunca había oído de Kyler antes, y se sorprendió cuando buscó su nombre. Viendo el enlace con el caso sin resolver de Cara, Jamie contactó a Rhonda. Un vínculo se formó rápidamente mientras comenzaban a intercambiar historias e información. Finalmente, en abril de 2017, la investigación cambiaría. En un área boscosa rural al sur de Kansas City, Missouri, un hombre estaba recolectando hongos cuando tropezó con algo más. Huesos. No parecían de animal, así que confiando en su instinto, llamó por ayuda. Y al día siguiente, a unos 20 yardas de distancia, encontraron un segundo conjunto de restos, incluyendo un cráneo. La policía ahora está tratando de averiguar quién mató a Jessica Runyons. Sus restos fueron encontrados en el condado de Cass. La oficina del examinador médico identificó rápidamente algunos de los huesos como pertenecientes a Jessica Runyons, pero los otros habían estado allí mucho más tiempo, así que necesitaban más tiempo para probar. 4 meses después, la policía confirmó que los restos humanos encontrados en abril son los de Cara Kopetsky. Cara y Jessica ahora finalmente habían sido encontradas, y esto ahora era oficialmente una investigación de doble asesinato. Kyler fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de abandono de cadáver. Se declaró no culpable. Los restos de Cara estaban cerca de los huesos de Jessica Runyon. Las 2 madres que perdieron hijas tienen una conexión cercana, pero la investigación no ha terminado. La fiscalía tenía muchos testigos fuertes, incluyendo a Jessup Carter. Pero todo esto cambió cuando Jessup se quitó la vida en la cárcel. Los abogados de Kyler Just presentaron mociones pidiendo que su acusación sea desechada o su juicio por asesinato retrasado, argumentando que la pandemia en curso ha obstaculizado seriamente su caso. Y justo cuando el juicio estaba a punto de comenzar, la pandemia golpeó, lo que retrasó todo nuevamente. En abril de 2021, por el bien de hacer que todo se moviera, se decidió que los casos de Cara y Jessica se juzgarían juntos. Y el siempre arrogante Kyler quería testificar él mismo. Un jurado escuchó argumentos de apertura en el juicio de Kyler Just. Los abogados planeaban tratar de presentar una defensa de coartada. Literalmente, no hay tiempo durante el día en que pudiera haber cometido este crimen. En 2011, el FBI capturó a Just, confesando cómo mató a Cara.
Just dijo que la estranguló y la tiró en medio de los bosques. También dijo que su tatuaje en el cuello simboliza sus manos alrededor de la garganta de Cara. Los fiscales dicen que también confesó haber matado a Jessica, a su propia madre, durante una llamada desde la cárcel. Su abogado argumentó que la policía había fallado en seguir pistas y procesar evidencia, y dijo que no había evidencia física que lo conectara con los asesinatos. De alguna manera, Kyler llevó a cabo 2 asesinatos sin dejar rastro. Y con Jessup ya no aquí para defenderse, Killer y sus abogados lo culparon de todo, diciendo que él era el asesino. La fiscalía llamó a Killer obsesivo, celoso y patético. Señalaron lo conveniente que era decir que era Jessup, cuando en ningún momento en todos esos años había mencionado el nombre de su hermano. El único nombre que había mencionado en relación con los asesinatos era el suyo. El motivo era celos. Cara no quería estar con él más, y eso no estaba bien para él. En cuanto al asesinato de Jessica, aunque fuentes dicen que estaba saliendo con su amigo, otras fuentes dicen que había salido con Kyler en el pasado, pero el estado de su relación en ese momento definitivamente difiere. El fiscal dijo que cuando Cara trató de terminar su relación con Just, él dijo: «Si no puedo tenerla yo, nadie puede». Just asesinó a Jessica con deliberación, igual que hizo con Cara antes, porque nadie más puede tener a Jessica tampoco. Recordaron al jurado las al menos 7 confesiones que Kyler había hecho en los últimos 14 años, incluyendo una llamada que hizo a su madre en la cárcel. Killer se puso un poco tenso, especialmente cuando la fiscalía lo estaba interrogando. Al final del día, la fiscalía le dijo al jurado que han probado que Just es culpable de asesinato en primer grado basado en sus acciones hacia Cara Kopetsky y Jessica Runyons justo antes de que desaparecieran. Su defensa presentó que simplemente no hay evidencia. Just admitió mientras estaba en el estrado que Cara Kopetsky y Jessica Runyons fueron vistas por última vez con él. Sin embargo, insistió en que no las mató, en cambio culpando a su medio hermano, Jessup Carter. La fiscalía lo interrogó sobre por qué nunca una vez en el curso de 14 años le dijo a la policía esa información. Pero Just dijo que no quería meterse en problemas por violar la orden de restricción de Kopetsky que tenía contra él. Just también dice que no fue él quien quemó el auto de Runyon y que había encendido un fuego en un barril de quema y por eso se quemó. Y esa confesión escuchada en la grabación del FBI. Just dijo que solo estaba diciendo que mató a Kopetsky para cumplir la fantasía de su exnovia. A lo que el jurado le contestó: «Debe ser el tipo más desafortunado del mundo. Has tenido 2 novias que han desaparecido y la última persona con la que fueron vistas eres tú. Eso es bastante desafortunado. Creo que eso es extremadamente desafortunado. Pero cualquiera que tenga un hermano que es un asesino en serie, diría, es muy desafortunado. Lo único con lo que has tenido suerte en este caso es que Jessup no está aquí para responder por eso. Quieres que el jurado crea que el hombre que está muerto es el responsable de esto. Creo que por eso se mató. Es realmente conveniente que se suicidara. No creo que nada sobre la situación sea conveniente. Es conveniente para ti, porque puedes sentarte aquí y decir, mi hermano lo hizo». El jurado encontró a Killer Just culpable de homicidio involuntario en la muerte de Cara Kopetsky y de asesinato en segundo grado en la muerte de Jessica Runyons. Fue sentenciado a 45 años de prisión.